Qué gozo que estemos juntos el día de hoy, un día de celebración por lo que solamente Dios ha hecho, pagando nuestra deuda, sacándonos de la hipoteca, pero al mismo tiempo un día donde celebramos lo que Dios ha hecho, pero al mismo tiempo donde hay dolor y dificultad. La situación de nuestro hermano Roberto con salud y otros que están sufriendo en el mismo caminar. Qué difícil es poder pasar por ese camino, aun cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y hermanos, seguro que hay preguntas en su mente. Bueno, a lo mejor una pregunta es: ¿a qué horas voy a comer, verdad? No se preocupe, hay bastante para todos, ahorita vamos a ir a comer. Pero puede que haya preguntas en su mente: ¿qué va a pasar con nuestro ministerio en español? Ahora que el pastor Roberto está enfermo, dependiendo de cómo continúe progresando su enfermedad, ¿qué va a pasar al ministerio en español? Hablé con el pastor Roberto hace unas semanas y me dijo: el deseo de mi corazón es que los hermanos continúen firmes en el Señor. Y me dijo: yo estoy orando y preparándome porque cuando hable con ellos, si el Señor me da una oportunidad, quiero animarles a poner sus ojos en el Señor. Platicando le digo: Robert, vamos a pensar cómo pudiera pasar los siguientes 6 meses, a ver si Dios tiene transición, ya había planeado retirarse. El pastor Roberto me dijo algo que me sacudió el corazón. Me dijo: Miguel, yo no sé si tengo 6 meses. Yo no sé si tengo 6 meses, pero mi confianza está puesta en el Señor. Tú y yo planeamos, nos preparamos, anticipamos, pero ¿quién puede comprar el latido del corazón? ¿Quién puede añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede añadir un solo día a nuestros días? Salmo 139 dice que en su libro estaban escritos todos nuestros días antes que fuera uno de ellos. Dios sabe el número de nuestros días, Dios sabe nuestra condición, Dios sabe que somos como la planta del campo que en la mañana nace y crece y a la tarde se seca y es cortada. Pero delante de Dios, nuestros planes encuentran el plan eterno de Dios. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con nosotros y con nuestro ministerio en español a la luz de la eternidad? Venga conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a ver el plan de Dios. Si estuviste en el otro servicio y eres bilingüe, suertudote, porque vas a escuchar el mensaje doble. Si no eres bilingüe y solo hablas español, no te preocupes porque lo vas a oír en español. Es un mensaje un poco abreviado, pero el día de hoy yo quiero animarte por lo siguiente. Nos estamos parando en los hombros de gigantes. Personas como nuestro hermano Roberto, personas como nuestra hermana Claudia, personas como muchos de los siervos que han venido antes y los que continúan sirviendo hoy en día, nos han dado la oportunidad de continuar el ministerio hasta que el Señor venga o nosotros vayamos a Él, pero con gran sacrificio. Ahora nos toca, hermanos, nos toca afianzarnos y arraigarnos en la persona y la vida de Cristo para poder ser parte del plan de Dios, porque aunque las cosas de este mundo roto a veces nos sorprenden, a veces nos encuentran de manera desprevenida, Dios nunca, nadie lo atrapa por sorpresa. Dios nunca está desprevenido. Dios siempre, en su providencia, anticipa y provee lo que nosotros necesitamos. Y Romanos capítulo 8 precisamente nos habla de eso. Cómo Dios tiene un plan que está cumpliendo, un plan que nos permite vivir esta vida con confianza en sus propósitos y en su providencia, a pesar de las dificultades que enfrentamos, a pesar de la incertidumbre que enfrentamos. Yo no sé cómo va a continuar nuestro pastor Roberto, pero yo sí sé quién sabe. Y yo sí sé que podemos confiar en aquel que sabe, en nuestro Dios. Usted y yo podemos descansar en este Dios porque Él sabe lo que nosotros no sabemos. Romanos capítulo 8, versículo 28 al versículo 39 dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué podemos vivir vidas seguras en un mundo tan incierto? En un mundo de altas y bajas, en un mundo roto. Bueno, en este pasaje Pablo nos da 3 razones por las cuales podemos vivir con confianza de que el Dios que nos guía no es un Dios que está a oscuras. Es un Dios que tiene un plan y que nadie puede vencer su plan. 3 razones. Los seguidores de Jesucristo pueden vivir vidas de confianza victoriosa a pesar de la dificultad. ¿Por qué? 3 razones. Primero, Dios tiene un plan que no puede fallar. Dios tiene un plan que no puede fallar. Mira el versículo 28. Pablo comienza diciendo, y sabemos. No nos imaginamos, no pensamos, no simplemente deseamos. Sabemos. Sabemos que, ¿qué es lo que sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La vida cristiana no está basada simplemente en nuestro conocimiento intelectual. Este conocimiento y esa seguridad que tenemos en nuestro caminar depende de nuestro amor que nos une a Dios. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo sabe que no es simplemente conocimiento intelectual, sino la experiencia de ser amado por Dios que hace toda la diferencia. Tú puedes ser la persona más rica, tú puedes ser la persona más bien parecida, tú puedes ser la persona más inteligente. Pero si tú no has experimentado el amor de Dios, no has encontrado el verdadero propósito de tu vida. Dios nos hizo para Él, Agustín dice, y sin reposo está nuestra alma hasta que descansa en Él. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es el amor de Dios que nos da la seguridad de saber que a pesar del sufrimiento de esta vida, nunca vamos a estar solos o desprotegidos. Dios nos ama. Y porque Dios nos ama y amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué significa eso? ¿Que todo lo que nos sucede es bueno? No. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Este mundo está lleno de cosas difíciles, de pecado, de maldad, de muerte. Es un mundo roto por el pecado. Pablo no está diciendo que todo lo que sucede es bueno. Hay cosas malas que no tienen excusa. La muerte, el pecado, la maldad en que vivimos. Pero lo que este versículo sí nos dice es que a pesar de toda esa maldad y a pesar de todo ese quebrantamiento en este mundo, este versículo nos dice que hay un Dios que es más grande que nuestras dificultades, que es más grande que nuestros temores, es más grande que el sufrimiento y que la muerte misma, y que este Dios es tan grande y poderoso que por su amor es capaz de transformar todo lo que el enemigo ha usado para nuestro mal, es capaz de transformarlo en bien y en bendición de su pueblo. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que el plan de Dios es capaz de cambiar lo malo de este mundo en instrumentos para su gloria. Dios nos rescata, nos redime de este mundo roto. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Versículo 28 de nuevo. Porque estos que aman a Dios son llamados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito a pesar de nuestro sufrimiento. ¿Y cuál es ese propósito? Versículo 29 nos dice, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, versículo 30, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. El propósito de Dios en este mundo roto y de tanto sufrimiento es que seamos transformados a imagen de su Hijo mismo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que Jesús vino y enfrentó este mundo? Jesús vino y vivió una vida perfecta, sin pecado, pero a pesar de ello, la gente lo traicionó, lo clavaron en una cruz, lo sepultaron, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte y trayendo la vida eterna que el Evangelio nos promete. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene todo que ver con nosotros. Cristo vino y enfrentó el sufrimiento de este mundo para que sepamos que nuestro Dios y que nuestro Salvador y que nuestro Dios que nos ama es un Dios que conoce el sufrimiento. Y es un Dios que nos dice que el sufrimiento no es la última palabra. Es un Dios que nos dice que Él tiene lo necesario para vencer las situaciones más difíciles de nuestra vida. ¿Sabes? Cristo nunca te va a llevar a un lugar donde Él no esté dispuesto a ir primero. Este mundo roto, la muerte misma, cuando nos toque el momento de morir, si Él no regresa antes por nosotros, cuando nos toque el momento de morir, vamos a descubrir que para aquellos que confían en Jesús, Jesús ya ha estado allí. Y no vamos a estar solos. Él va a estar cada paso para guiarnos. ¿No es eso lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de dedicados pasos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí donde la muerte ha estado, Jesús ya ha estado. Y cuando pasemos el momento más difícil de nuestra vida, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Pablo nos dice 5 palabras que hablan de este plan de Dios que no puede fallar. Primero, a los que antes conoció, a los que preconoció. ¿Sabías tú que Dios te conocía ya? Si has puesto tu confianza en Jesús, Dios te conocía ya por nombre antes de que nacieras. Dios ya sabía que tú ibas a nacer. Tú no eres un accidente. Tú no eres una coincidencia. Tú no eres un resultado del azar, tú eres el resultado del amor de Dios, de un plan cuidadoso, que a pesar del sufrimiento de este mundo, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque te estaba buscando a ti. No eres simplemente uno en un montón, eres alguien que tiene un nombre y que Dios te ha llamado por nombre. Dios te conoce. Yo no sé cómo creciste tú. A lo mejor tú creciste en una familia donde eras el hijo no amado, donde la gente te dijo, es un accidente. A lo mejor tú creciste en un contexto donde tu mamá casi te abortó. Yo no sé cómo creciste. A lo mejor no conociste a tu papá. Pero ¿sabes qué? Hay un padre que sí te conoce a ti. Salmo 29 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. La Escritura promete que Dios conoce a aquellos que Él ama desde antes de que nacieran. Los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cómo me gustaría que tuviéramos el tiempo de hablar en profundidad de cada una de nuestras doctrinas? En la primavera vamos a hablar de la doctrina de la salvación en Equip. ¿Pero qué significa predestinación? Significa que no solamente Dios te conocía, sino que en el soberano decreto de Dios, por su conocimiento, por su amor, por su elección soberana, Dios escogió que tú fueras parte de su familia. Dios escogió, si tú has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, Dios te escogió para demostrar en ti las riquezas de su gracia y de su amor. Otros pasajes como Efesios capítulo 1, Romanos más tarde en el capítulo 9 nos habla acerca de cómo es que Dios escoge a los que predestina. Pero algo que es claro en la enseñanza, en la Escritura acerca de este tema es que la elección de Dios no tiene que ver con nuestras capacidades o nuestras obras. Tiene que ver con la gracia de Dios. En otras palabras, yo no sé cómo te sientes tú. A veces yo me siento incompetente. A veces yo siento que trato y sigo fallando. A veces me siento tan impotente ante las circunstancias de la vida que encuentro. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que nos escoge no por los recursos que tenemos,
sino por los recursos que tiene Él. Dios no nos ama por quienes somos nosotros, Dios nos ama por quien es Él. Y porque ha escogido darnos su gracia a través de su Hijo Jesús. A los que antes conoció, los predestinó, y a los que predestinó, Dios también llamó. Pero ¿cómo nos llama Dios? Tiene tu número de teléfono y agarra su holy iPhone y te llama en su número y dice: hola Miguel, ¿cómo estás? No. ¿Sabes cómo nos llama Dios? Dios envió a los profetas, Dios nos dio la escritura, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Dios, cuando dio su última llamada, envió a su propio Hijo, para decirnos que le importamos tanto a Dios, que está dispuesto a dar su vida por nosotros. Cristo vino a buscarnos cuando estábamos perdidos. Cristo vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Dios nos llamó. Y los que por su Espíritu Santo tuvimos nuestro corazón enternecido y respondimos al llamado de Dios con fe, a la palabra de Dios con fe, a los que llamó, a esos también justificó. Y hermanos, esta es una palabra hermosa: justificación. Los que eran criminales, los que eran pecadores, los que eran sentenciados a la destrucción eterna y a la condenación, por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, son perdonados y son declarados justos con la justicia de Cristo Jesús. Nuestra justicia no es una justicia del religioso que piensa que porque se porta bien, da dinero, lee su Biblia, se va a ganar el cielo. Nuestra justicia no es la justicia del que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza como los fariseos. Jesús les dijo: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Nuestra justicia es una justicia que descansa en la vida perfecta de Cristo Jesús, en su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección venciendo a la muerte. Nuestra justicia es una justicia recibida por medio de la fe, por la pura gracia de Dios. ¿Qué tienes que hacer para ganarte el cielo? Absolutamente nada, pero lo puedes recibir como un regalo. No se trata de tus obras, no por obras para que nadie se gloríe, dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Es por gracia, por medio de la fe. Aquellos que han puesto su fe en Jesús, son justificados por la pura gracia de Dios y tienen acceso a la presencia misma de Dios por los méritos de Cristo Jesús. Si tú ya has puesto tu fe en Jesús, todo esto ya te ha sucedido a ti. Pero aún hay más. Aquellos que ha justificado también ha glorificado. Nota que en este versículo Pablo lo ve como si esto ya hubiera sucedido. ¿Qué es la glorificación? Glorificación es que un día, como nos dice en 1 de Juan, cuando le veamos a Él vamos a ser justamente como Él. Un día el Evangelio nos promete, cuando Cristo regrese, en el día de la resurrección, lo mortal en nosotros va a ser absorbido por la vida. 1 de Corintios 15. Vamos a ser transformados en su imagen. El cáncer que nuestro hermano está luchando es un cáncer que no puede durar ni vivir para siempre. Es un cáncer que tiene sus días contados. Ya sea que el Señor le sane o ya sea que el hermano vaya a casa, la muerte es el fin del sufrimiento de este mundo. Y si Cristo regresa antes de que muramos, Dios nos transformará de la humillación de nuestro cuerpo roto por el pecado a un cuerpo glorioso resucitado como el suyo mismo. Un día la Escritura nos promete que ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más clamor. Un día Dios mismo secará nuestros ojos con su propio dedo. Y escucharemos al Señor decir: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 20 nos dice: ese día sorbida es la muerte en victoria. Y Pablo nos dice: por eso todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ese día no está aquí aún. ¿Cómo vivo entonces en medio de mi dolor? Bueno, ese plan no puede fallar. Y no puede fallar porque Dios ya ha realizado lo que solo Él puede hacer por medio de su Hijo. Quiero que veas la garantía que te ha dado de que Dios va a hacer lo que ha prometido. Versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Un cuerpo nuevo que nunca muera, el cielo, la vida eterna. Todo eso, hermanos, tan maravilloso como es secundario a lo que Dios ya ha hecho. A veces decimos, bueno, lo mejor está por venir. Bueno, la gloria de Dios y la consumación de su plan están por venir, pero me atrevo a decirte que lo mejor ya sucedió. ¿Cómo? Dios nos dio a su Hijo Jesús. Cuando Dios da primero y Dios da lo mejor. Dios nos dio a su Hijo Jesús. Al darnos a su Hijo, Dios se dio a sí mismo. Y es el Hijo quien nos da al Espíritu Santo para vivir en nosotros. Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha entregado su vida misma para que nosotros podamos vivir por Él. El resto es ganancia. Ya Dios nos ha dado su vida misma. El resto es consecuencia de lo que ya Dios nos ha dado. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Yo no sé cómo creciste tú. Yo crecí en un tiempo y en una cultura de gran escasez. Mi papá trabajaba en el campo duro haciendo ladrillo. Mi mamá era ama de casa. Tenían educación muy básica. Mi papá dejó de ir a la escuela en tercer grado de primaria, pero trabajaba duro. Pero pues creciendo no teníamos dinero, no teníamos drenaje, había una letrina, había agua corriente, pero una situación muy humilde. Y vivíamos en una situación donde siempre había escasez. Yo recuerdo en una ocasión, íbamos a la plaza el domingo, el fin de semana, a pasear. Y había un carrito que vendía hot dogs. Hot dogs. No sabía cuánto valían, pero eran no tan baratos. Y pues como niño pequeño, yo tenía unos 4 o 5 años, yo siempre quería un hot dog. Siempre. Ese era, vamos a la plaza, es lo que voy a pedir. Y yo no sabía. Mis papás íbamos y mis papás me compraban un hot dog. Y me veían comerme mi hot dog con todo gusto. Yo le decía, ¿quieres, papá? Y decía, no, tú cómetelo. Tú cómetelo. ¿Y no van a ir a comer ustedes? No, es que a nosotros no nos gustan los hot dogs. Y nomás yo me comía mi hot dog. Y mis papás y yo nos íbamos a la casa. Ellos nunca comían un hot dog. Bueno, no les ha de gustar, ¿verdad? Yo decía. Pues sí les gustaban, pero no había con qué. Entonces mis papás dejaban de comer para que yo me pudiera comer un hot dog. El Dios al que servimos es un Dios que dejó su gloria, enfrentó el sufrimiento de la cruz, despreciado y desechado, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de lo que Él se merecía. Él cambió nuestra condenación, la corona de espinas, la maldición de Génesis 3, una creación rota, cambió tomando nuestro lugar y nos ofreció el suyo, para que pudiéramos recibir su justicia. Y la Biblia dice, si Dios ya nos dio a su Hijo, ¿crees tú que el resto te lo va a dar a regañadientes? Todo es nuestro. Todo es nuestro. Dios ya nos ha dado a su Hijo. Él es la garantía de que no hay nada que te falte, que Él sepa que es necesario para transformarse a imagen de Cristo, que Él no vaya a proveer. Él te va a dar lo que necesites. Aunque a veces nos tenga que quitar lo que pensamos que necesitamos. No te equivoques. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces nos enojamos con Dios, especialmente cuando pasamos por momentos difíciles. Yo te he contado un poquito de mi testimonio. Recién graduado de seminario, maestría en teología, bla, bla. Yo sabía mucha Biblia, ¿verdad? Mi esposa y yo estamos esperando nuestro primer bebé. Nuestro primer bebé, vamos al médico y dice, no tiene latido de corazón. Su bebé no es compatible con la vida. Le voy a dar un minuto para que se componga y pueda salir después. Meses luchando. Mi esposa y yo perdimos nuestro primer bebé. Yo confiaba en Dios. Yo creía en Dios. Yo sabía que Dios es bueno. Yo sabía el Evangelio. Luchando. Un día saliendo del trabajo me siento en mi carro. Agarro el volante. Y me pesaba
aceptar que sí estaba muy molesto con Dios. Y en un momento, sin pensar, le dije al Señor, Señor, es que tú no sabes lo que se siente perder a un hijo. Oh, mucha maestría en teología, ¿verdad? Mucho evangelio, mucha Biblia. Me estás diciendo que el centro de lo que la Biblia enseña y que lo que tú dices creer en este momento tan personal para ti ya no significa nada. Si hay alguien en el universo que sabe lo que se siente perder a un hijo, ese alguien es Dios. Porque Dios dio a su Hijo Jesucristo. Dios sabe el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, el dolor que enfrentamos. Si hay alguien que sabe sin merecerlo, ese alguien es Dios. En ese momento sentí como si Dios me hubiera puesto un espejo diciendo, ¿cómo te atreves a decirme? Lo único que necesitas es mirar a la cruz. Yo sé lo que se siente perder mi hijo amado. Le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque en este momento tan oscuro no me di cuenta que tu luz está aquí en la cara y aún así no la veo. ¿Sabes? Pablo nos dice, en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando sentimos que Dios está tan lejos, es que Dios está más cerca. Es que Dios está más cerca. Dios ya ha dado a su Hijo. Y si tú tienes al Hijo, no te falta nada. Tienes el regalo de Dios. No solamente eso. Porque Dios ya nos dio a su Hijo. Él es la garantía de que su amor es un amor que nadie puede vencer. Mira lo que dice el versículo 35 al 39. Pablo concluye. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te separará de su amor? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esta es la confianza de nuestra fe. Nuestra fe descansa en la seguridad del amor de Dios. Nada en nuestro pasado, nada en nuestro futuro, nada en nuestro presente, en el cielo o en la tierra, visible o invisible, ninguna cosa creada nos puede separar de su amor. Hermana Claudia, hermano Roberto, nuestras oraciones siguen con ustedes, pero el amor de Dios, que permanece para siempre en los momentos de mayor necesidad, será su ancla y su fortaleza. Que el Señor los sostenga, que el Señor los bendiga, que el Señor los guíe. El resto de nosotros, hermanos, sí, hoy se pagó nuestra hipoteca, pero ese precio pagado ha sido pagado para que nosotros podamos servirle a Él. ¿Quién va a continuar el legado del Señor? ¿Quién va a continuar sirviendo con la confianza de que lo que Dios ha hecho vale la pena vivir y compartir? Posiblemente ese eres tú. Déjame cerrar con esto. Los seguidores de Jesús pueden vivir con confianza en un mundo incierto porque su confianza no descansa en última instancia en quiénes son y qué pueden hacer ellos, sino en quién es Dios y lo que Él ya ha hecho por su Hijo Jesús. Hoy, hermanos, nos toca ser agradecidos por el pasado y mantener la esperanza por un futuro donde Dios va a continuar siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Oremos. Ahí en tu lugar, posiblemente has venido cargando muchos pesos, culpas, vergüenzas, rencores, necesidades. A lo mejor tu corazón se siente molesto con Dios. A lo mejor tienes dudas si Dios realmente va a continuar protegiéndote, siendo fiel, o tienes luchas que no sabes cómo enfrentar ahí en tu momento de más grande necesidad. ¿Por qué no hablas con Dios?
Ya celebramos la cena del Señor hace un momento. Ya Dios nos dio a su Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Acércate a Dios. Dale gracias por la provisión que te ha dado. Dale gracias por mantenerte vivo hasta hoy. Y abre tu corazón a su esperanza para el futuro. Abre tu corazón a la protección de su Hijo Jesús. Padre bendito, te damos gracias por este día. Señor, un día de gozo, pero también un día donde hay dolor. En este día, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado al darnos a tu Hijo Jesús. Y confesamos, Señor, que nuestra vida, Señor, vale la pena vivir por Él. Confesamos, Señor, que tenemos esperanza para el futuro porque tu Hijo Jesús vive en nuestro corazón. Porque ni la vida ni la muerte, nada nos puede separar de tu amor en Él. Así que somos tuyos, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Señor, gracias por tu provisión y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.